analizar este contexto de los incendios, ¿por qué en algunos lugares provoca tanta cantidad de muertos y daños materiales, en otros logra controlarse? ¿Cómo es que se preparan los bomberos en los tiempos modernos para confrontar con siniestros que son devastadores? En este sentido estamos junto a Guillermo Rafting, jefe de bomberos de la ciudad de Río Cuarto. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo anda? Lo que ha sucedido en California, en Portugal, en España, es una advertencia de que a veces no alcanza con tener recursos, dineros, estar en el primer mundo. Cuando las llamas ponen su impronta, terminan siendo devastadoras y provocando tantos daños y costando la vida de las personas. Bueno, uno ve siempre que en Portugal, en España, en Estados Unidos, siempre son, todos los años es siempre el mismo tema de la parte forestal. Más allá que la temporada de esos lugares es verano, donde están los incendios forestales. El tema de los recursos que tienen ellos son amplios y son grandes aviones, no como los que tenemos nosotros, pero están muy bien preparados. El tema un poco pasa también por los climas que hay en cada lugar. Ustedes recién decían en Catamarca, muchas veces tiene que ver el clima, cómo se ha comportado y cómo ha secado los pastizales o la parte forestal ahí, y la velocidad del viento, eso complica muchísimo. Eso nos ha pasado a nosotros también muchas veces acá en Córdoba, que por el viento se complica en trabajar. Pero la capacitación la tienen en todos lados. La tenemos en Córdoba, la tienen en Catamarca, la tienen en Estados Unidos, en Portugal, en España. Siempre tienen capacitación para este tipo de eventos. Guillermo, en Europa se habla de muertes, en California también ha sido devastador. Aquí en la Argentina hablamos de hectáreas. ¿Eso es por cómo está la composición poblacional de cada uno, que están insertos por ahí en lugares en donde son más propicios y aquí en Argentina por ahí no tanto? ¿O es una cuestión de trabajar el fuego, de estar desde lo inmediato? Lo que pasa es que cuando se habla mucho en España, en Portugal y en Estados Unidos, en California principalmente, los incendios más que pastizales son forestales. O sea, hay grandes bosques y hay grandes estructuras dentro de los bosques, lo que nosotros llamamos fuegos de interfase, que son el fuego entre la fase forestal y la fase estructural, donde hay vivienda que se prende fuego. Hay que tener en cuenta también el material construido de esas viviendas. Por lo general en Estados Unidos se usa todo material de madera o troncos, que es muy combustible y muy rápida propagación. Es como decís vos también, hay muchas viviendas insertas en los bosques allá y los fuegos son mucho más grandes. Acá, como las extensiones de tierra son muy grandes, hablamos de muchas hectáreas y forestal, porque mayormente no suele llegar o se para antes que lleguen a las poblaciones y no están tan insertas en los bosques las poblaciones. Acá en esta parte central del país, en el sur sí, claro, en el sur es distinto, y en el sur también la temporada de incendios forestales es en verano, como es en... Igualmente en la Argentina o en Córdoba en particular, en algún momento también lo hablábamos de lo que sucedía en San Luis, se cuenta con la tecnología, con el equipamiento a la altura del primer mundo para confrontar siniestros que son devastadores. En algún momento el gobernador Schiaretti decía que Córdoba aparecía entre los 10 lugares más conflictivos en el mundo en materia de incendios. Sí, nosotros acá tenemos grandes incendios, grandes extensiones. Hemos llegado a tener en el 2006, que fue también la parte de Cosquín, que ahí hubo casi 5.000 hectáreas quemadas en ese incendio grande, donde estuvimos trabajando 10 días prácticamente. El tema, la tecnología es fundamental. En los países del primer mundo trabajan mucho con aviones hidrantes grandes, donde llevan grandes cantidades de agua. Incluso cuando ven que dispara el agua, hace la descarga del avión, sale en colores. En color, sí, ahí veíamos como una franja roja que hacía. Claro, puede ser roja o puede ser naranja muchas veces, o amarilla, que son retardantes, o sea, cosa que la parte forestal que no está quemada, eso retarda y hace que no se prenda por las temperaturas que puede haber cerca. Acá no usamos esos elementos porque son muy costosos, pero sí, lo que puedo hablar en la parte de la provincia de Córdoba,
tenemos un protocolo armado junto con el gobierno, que es el Plan Provincial de Manejo del Fuego, en el cual se empieza a trabajar el cuartel que está involucrado en ese sector, y ya hay comunicación permanente todos los días con la central de Córdoba, y si es necesario se baja un montón de personal y los aviones hidrantes necesarios para el ataque de ese fuego. Tenemos el caso de hace 2 días, que terminó ahora en estos días, el de Ambul. Ahí estuvieron trabajando por día más de 150 bomberos y 5 aviones hidrantes en el sector, porque la idea de estos últimos años es decir, poner toda la carne al asador, como uno bien dice, para poder no dejar propagar mucho el fuego que está ahí reinante. Guillermo, ¿nos tenemos que preparar en los tiempos que corren a que esto se torne de manera habitual? Esta cuestión de todos los años tener una conflictuación con los incendios, con los siniestros. ¿Es posible revertir los índices de incendios que hay, por ejemplo, hoy en la Argentina? Es posible mientras nosotros como personas tengamos cuidado. La mayoría de estos incendios, casi en su totalidad, son provocados por acción del hombre, por descuido o por intención. Entonces, tenemos que tener la prevención para eso. Vos recién hablabas también del primer mundo, porque uno no piensa los daños que puede causar un incendio forestal, porque son pastos en el campo. Pero en el campo hay animales, se quema toda la parte material del alambrado y postes del dueño, del propietario del campo, y ha habido muertos. Hemos tenido acá en Córdoba muertos en incendios forestales. Los últimos acá en la parte de la Punilla por causa del humo y... A veces lamentablemente han sido bomberos también. Han sido bomberos, ¿no? Y han sido personas, y han sido personal policial también. Entonces, esto causa muchos daños. Y bueno, como grande de bomberos, recordemos en enero de 1994, los 25 personas en Puerto Madre. Está claro. Me queda la duda, Guillermo, ahí estábamos brindando la información, que el hidrante en Catamarca no llega con el tema de la altura. ¿Eso es un impedimento tecnológico o es habitual que en los fuegos de gran altura el hidrante no pueda funcionar? No, habría que analizarlo bien en qué contexto lo han manifestado ellos, porque por ahí se puede haber sacado el contexto y no se interpreta bien. Nosotros acá por lo menos los aviones hidrantes trabajan perfectamente en cualquier lugar de la provincia y tenemos cerros muy altos. Hay que ver en qué contexto está planteado esa información, eso no te lo puedo ampliar. Guillermo, le agradecemos muchísimo. Lo señalaba usted, es fundamental. En la mayoría de los siniestros hay una intervención del hombre, una negligencia del hombre, que tomemos conciencia, porque después los daños, las imágenes son dantescas, pero esto está relacionado con focos que a veces comienzan desde algo muy chiquitito, de la imprudencia que cada uno de nosotros tenemos del uso del ambiente, ¿no? Sí, por supuesto. Acá está la imprudencia de que cada uno de nosotros no tenemos en cuenta cuando prendemos un fuego, que no es en un lugar adecuado, y eso puede provocar un gran incendio. Y también la gente de campo, muchas veces se nos da a nosotros los incendios que vamos, es que alrededor de la vivienda no está limpio. Entonces no le hacen un mantenimiento de limpieza alrededor y eso provoca los incendios de interfase que tanto nos cuesta y muchas veces vidas humanas. Y lo que se dice habitualmente, ¿no? Por ahí el incendio como para limpiar algún terreno o algo, eso también es habitual. Es habitual. Lamentablemente no se tiene en cuenta. Hay algunas cuestiones que no se tienen en cuenta también. Muchas veces queman, dice, bueno, quemo el pastizal para que venga el brote verde mucho más rápido. Pero con las grandes temperaturas que hay también se queman muchos minerales de la tierra misma.